Bendiciones a cada uno de ustedes que se toma el tiempo para edificarse, para fortalecerse, para recibir nuevas instrucciones de parte del cielo. Realmente han encontrado el mejor lugar. Quiero, por favor, tomar unos minutos para orar, para pedirle al Dios de toda gracia, al Dios de toda verdad, que pueda iluminar tus sentidos espirituales, que pueda causar que te enfoques, que puedas recibir lo que Dios tiene para ti, que puedas comer, que puedas digerir, que puedas internalizar la palabra, que entre, que caiga como una semilla que entra en tierra fértil y va a producir fruto al 100 por 1, y ese fruto permanecerá. Padre, oramos y te damos gracias por todas las personas que están viendo, escuchando esta enseñanza, la cual es para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con el Padre por la obra que ha hecho a través de Jesús? ¿Quieres mostrar ese tu agradecimiento a otras personas? ¿Sabes? Si tú quieres ser agradecido con Dios y mostrar esa gratitud por su amor, por la entrega de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la obra redentora que Cristo hizo en tu vida, la mejor forma de mostrar gratitud, agradecimiento al Padre por haber enviado a su Hijo, por haber su Hijo venido a esta tierra y nos ha libertado de la maldición, del pecado, de la iniquidad, y nos ha entregado la vida eterna como un regalo. ¿Sabes cuál es la mejor forma de agradecer? ¿Sabes cuál es la gratitud la cual el Padre pide que hagamos? Que compartas el regalo de la vida eterna con otras personas, que compartas el regalo de la salvación con otros que no son salvos. ¿Sabes que 9 personas en los Estados Unidos son dueños del 90% de las riquezas? Son 9 familias que son dueños del 90% de las riquezas en Estados Unidos. No me estás escuchando mal. No estoy hablando de México, no estoy hablando de América Latina, de los Estados Unidos de América. Pero para mí, ese no es el egoísmo más grande que existe, aunque estas 9 familias creo que deberían de compartir los billones que tienen, los cientos de billones que tienen con la gente que tiene necesidad. Creo que el egoísmo más grande es nosotros como cristianos, el no compartir la riqueza de Cristo con aquellas personas que son pobres en Cristo, aunque tengan mucho dinero o muchos recursos financieros. Porque al final de este peregrinaje aquí en la tierra, todos nos vamos a ir. Todos vamos a pasar a otra vida. Lo más importante es dónde y con quién vamos a pasar la eternidad. Y depende de nosotros, los cuales tenemos la certeza de la vida eterna, a dónde vamos a ir. Entonces, no importa aquí en esta tierra si nos vamos con dinero o nos vamos pobres, lo más importante es que nos vayamos con la seguridad de la vida eterna. No hace mucho murió uno de los billonarios más grandes. Ustedes se recordarán de Steve Jobs, ¿verdad que sí? ¿Pueden adivinar ustedes cuántos billones dejó él? ¿Pueden adivinar la cantidad de dinero que él dejó? ¿Alguien puede tener una idea de cuánto dinero dejó atrás Steve Jobs? ¿Cuántos tú crees? ¿Sabes cuánto dejó? Todo. Dejó todo. No se llevó nada. Nadie se lleva nada. Bueno, lo mismo nosotros cuando nos vayamos con el Señor, que no nos llevemos el encargo, que no nos llevemos la comisión. Él, cuando nos salvó, todo ser humano, todo cristiano, todo creyente, nacido de nuevo, se le dio una visión y se le comisionó. Cuando se te ha revelado el reino de Dios no solamente es para ti, el reino de Dios es para proclamarlo a otras personas. Escucha bien, Jesús resucitó y por 40 días Él estuvo enseñando no de tradición, no de judaísmo, no de religión.
estuvo enseñando cosas acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios, es la administración de Dios, es la forma en que Dios se comporta y Él quiere que nosotros nos comportemos. Dice, venga tu reino como en el cielo, aquí en la tierra. Una familia que camine bajo los preceptos, una familia que camine bajo el corazón del reino de Dios aquí en la tierra va a reflejar un pedacito de cielo en el hogar. Cuando alguien entre a tu hogar, siente que entró al cielo. Cuando alguien entra a la atmósfera tuya, siente paz, siente amor, siente tranquilidad, porque la oración modelo de Jesús es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo hay paz, en el cielo hay gozo, en el cielo todo mundo tiene una sola voluntad, que es obedecer al Padre y Dios de toda gloria. Así que esta enseñanza es para llevar, no es para quedarte. Cuando vas al restaurante ahorita en medio de esta pandemia te dicen: oye, solo vendemos comida para llevar. Bueno, esta enseñanza es para que la pongas en práctica, para que baje a tus pies y que la pongamos para que la pongamos a disposición de todos los que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, el mayor egoísmo que existe no es compartir el dinero con otras personas, que creo que deberíamos de compartirlo, es no compartir la riqueza de Cristo con otras personas, porque todos nos vamos a morir. El rico y el pobre se van a morir, todos vamos por ese camino, pero a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, para que cuando se vayan de este mundo ya vayan reconciliados con Dios el Padre y vayamos a la presencia de Dios. Jesucristo les predicó el reino de los cielos, les predicó a todos sus discípulos, y cuando Él estaba ascendiendo en una nube, lo leemos en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 15 de la NTV, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Se llama la Gran Comisión, y cuando dice prediquen, no es que tú tienes que irte a un seminario, no es que tienen que conocer la palabra y los 66 libros, no es que te tienes que vestir de saco, corbata y cambiar tu voz como un tremendo predicador. No, predicar es hablar las buenas nuevas, hablar lo que Cristo vino a hacer, hablar cómo Él cambió tu vida, el antes y el después. Predicar no es pararse en un púlpito, predicar es instruir a las personas de cómo ser salvas a través de la obra redentora de Cristo Jesús. A eso nos está llamando el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Te sorprenderías. La gran mayoría de personas no saben cómo ir al cielo, no saben lo que deben de hacer como ir al cielo. Mucha gente que va a la iglesia, mucha gente que es religiosa, no sabe cómo se obtiene el regalo de la vida eterna. Nicodemo, que era un maestro de la ley, no sabía cómo obtener la vida eterna. Muchas personas, la religión tradicional ha enseñado que para obtener la vida eterna tienes que ser buena gente. Tienes que cumplir los 10 mandamientos, tienes que darle dinero a los pobres, en fin, tienes que hacer cosas buenas. De hecho, cuando tú le preguntas a las personas, no va a pasar, suponiendo que murieras esta noche y Dios te pregunta: ¿por qué te dejo de entrar al cielo? ¿Qué le dirías? La gran mayoría de gente dice: bueno, no fui tan malo, ayudé a fulano, ayudé por obras, por nuestra labor. Muy poca gente sabe lo que realmente hizo Jesús allá en la cruz, donde Él se llevó el pecado, Él se llevó la iniquidad. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pocas personas saben el significado de la palabra salvación. La palabra soteria es más que salvación de pecados, es más que tu nombre estar escrito en el libro de la vida. Es disfrutar una vida plena aquí en la tierra, es traer el cielo aquí en la tierra, es ser representante de Dios aquí en la tierra, es modelar los principios del reino, es dar a conocer a Jesús a través de nuestra vida y a través de cada uno de nuestros actos. Como cristianos estamos llamados a predicar a Cristo. Cuando tú vayas a visitar a tu tía
Empieza a hablar del clima, empieza a hablar de las tortillitas, del cafecito, empieza a hablar de la familia que se quedó allá en Honduras, pero mayormente háblale de Cristo. Es necesario que cuando el Espíritu Santo te dé la sabiduría, tú puedas abrir tu boca y empezar a hablar lo que Cristo ha hecho, cómo Él te salvó, cómo Él te redimió. Tenemos que aprender a presentar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, pero con gracia, y después en verdad. Si tú le dices, tía, si tú no crees en el Señor Jesucristo, entonces de otro modo te vas a ir al infierno. La vas a asustar, te va a empujar, te va a sacar de la casa. Tenemos que empezar a predicar este evangelio primeramente con gracia. Tenemos que hablar de la riqueza de Cristo. Muchas personas saben algo de la religión, pero no saben que podemos disfrutar a Cristo en nuestro diario vivir. Mucha gente no quiere hacerse cristiana porque dice, oh no, ahí le prohíben todo a uno. Ahí voy a estar yo atado. Ahí te tienen que, tu vida se vuelve aburrido. Ya no puedes tomar, ya no puedes mujeriar, ya no puedes discotequear. Qué aburrido. Yo quiero ser libre. Y no saben que el trago, que la cerveza, que la inmoralidad sexual realmente es la verdadera atadura. Cuando ellos vienen al reino de Dios, ellos experimentan la riqueza de Cristo. Ellos experimentarán una paz que nunca antes la han recibido. Hay que explicarles a ellos todo lo que incluye la palabra salvación. Ellos no saben que van a recibir la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La mayoría de personas está buscando amor en todos los lugares equivocados. Trabajan para tener cosas materiales, trabajan para tener un puesto, se compran un buen carro, una buena casa, un buen reloj, les gusta que las personas los admiren, todo porque están vacíos. ¿Sabes cuál es la palabra vanidad? La palabra vanidad significa vacío de Cristo. Pueden estar llenos de cosas materiales, pueden estar llenos de intelecto, pero si las personas allá afuera en el mundo están vacías de Cristo, van a estar en la vanagloria de la vida, en la vanagloria de las riquezas. Por eso es que el mundo entero está convulsionado ahorita. ¿Por qué? Porque está vacío de Cristo. Hoy más que nunca es el tiempo de ir afuera y predicar a Cristo, predicar el poder de Dios, predicar el amor de Dios, pero predicar las riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque la riqueza de Cristo es algo integral, no solamente por dinero, no solamente por salvación, sino en cada aspecto de tu vida. Es como cuando le echas sal a la comida, cambia el sabor del plato completo, ¿verdad? Que donde quiera que caiga la sal, le da sabor, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que llevemos las buenas nuevas, y acuérdate que de predicar no es que tú tienes que pararte en un púlpito, no es abrir una Biblia. Predicar no necesitas un gran discipulado y estudiar, simplemente te tienes que llenar. Escúchame bien, el requisito número 1 para testificar, para predicar, es te tienes que llenar de aquel que vas a dar a conocer. Eso es todo, no hay misterio. Tienes que pasar tiempo en la presencia del ungido. ¿Para qué? Cuando habla, el ungido salga a través de ti. Tienes que estar en la presencia de aquel que te da paz, para que cuando prediques sea la paz de Cristo hablándole. Tienes que pasar tiempo con aquel que es sobrenatural, para que a través de los dones del Espíritu, Dios te haga ver cosas del pasado, del presente, quizás del futuro de esa persona que solo ellos conocen. A través de los dones tú puedes ganar a Cristo, tú puedes acceder al mundo sobrenatural, y esa persona dice, wow, verdaderamente este es hijo de Dios. Se recuerdan, uno de sus discípulos estaba debajo de una higuera, y el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Oh, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, tú eres un verdadero israelita. Entonces, a través de palabras de ciencia, a través de palabras de sabiduría, a través de los milagros también podemos ganar muchas personas para Cristo, pero sobre todo, familia, a través del amor. Tenemos que aprender a presentar el evangelio en amor, no por religión,
me voy a meter un ayuno 3 semanas para hablarle a fulano. No, mejor llénate del amor de Dios, ayuna, pero que salgas con el amor de Dios, porque déjame decirte algo, si cada creyente, si cada cristiano en todo el mundo empezaría a hablar de Cristo, no cabrían las personas en las congregaciones. Tendríamos que congregarnos en las plazas, en los parques, en todos los lugares. Si cada uno de nosotros nos pondríamos a predicar, a evangelizar, a testificar, sería más poderoso que un millón de evangelistas que llenen un estadio o 1 millón de estadios cada semana. Ahora, ¿por qué no lo haces? Ahora, ¿por qué no predicas? Si conoces mucha gente que no son salvos. Pero lo vas a empezar a hacer, ¿verdad? Que sí, lo vas a empezar a hacer. ¿Sabes por qué muchos cristianos no predican? Escúchame bien, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. De aquello que esté lleno acá, sale por nuestra boca. Si tú estás lleno del afán, de la preocupación, de los problemas domésticos, pues eso vas a hablar. El fanático de béisbol, ¿qué habla? Béisbol. El fanático el político, ¿qué habla? De la política. El mujeriego, ¿qué habla? De las mujeres. Pero el cristiano que esté lleno de Cristo, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo. A todo tiempo, en todo lugar, fuera de tiempo. Amén. El año de la explosión va a llevarse a cabo cuando tú y yo empecemos a hablar de Cristo a otras personas. ¿Sabes? Creo que esta pandemia se ha desatado en la tierra para que venga un hambre y una sed, no de comida, sino de Cristo, como fue profetizado en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, de oír la palabra de Jehová. Hambre de oír la palabra de Jehová. Esta pandemia ha causado hambre de oír la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque el Instagram, el Facebook, todos los videos, el TikTok, todo aquello de lo demás solamente llena la mente, el entretenimiento, pero el espíritu se queda seco y la gente quiere algo de sustancia. Las personas quieren algo de significancia, algo que realmente los atornille, algo que los afirme, algo que los enraíce, algo firme, que no sean conmovidos con lo que está pasando allá afuera. ¿Saben? Si nosotros no predicamos el evangelio, las falsas doctrinas vendrán y lo harán. Otras religiones están creciendo en nuestros países y en América Latina. Hollywood lo hará con la televisión. ¿Sabían ustedes que las grandes reformas que han venido a la tierra, la iglesia no estaba con las antenas parabólicas, la iglesia y los apóstoles no estaban escuchando, los profetas no estaban con el oído atento a lo que Dios estaba haciendo? La liberación de los esclavos, de la libertad, no era para un Abraham Lincoln, era para la iglesia. Y si la iglesia hubiera recibido que era tiempo de libertar a los esclavos, no hubiera habido una guerra civil, no hubiera muerto miles de personas. Pero la iglesia no estaba escuchando al Señor. La reforma lo agarró la gente civil y hubo una gran guerra. Lo mismo pasó para la revolución femenina. Todas esas revoluciones no es para crear división, sino es para que la iglesia agarre esas grandes reformas sobre la tierra y traiga los cambios. Hoy día, ahora mismo con esta pandemia, hay un gran hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Ese siempre ha sido el encargo apostólico. ¿En qué deben estar ocupados los discípulos? Y le estoy predicando a un discípulo. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a su discípulo, ocúpate en leer la Biblia, en exhortar a otras personas, en enseñar. Luego se lo dice en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ves? Enseñar la verdad.
allá afuera está lleno de mentira. Solo Cristo es la verdad. Cuando alguien recibe a Cristo, recibe la verdad. Se le abren los ojos. Segunda de Timoteo 4:2 continúa diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Ese es el encargo apostólico para los discípulos. En tiempo y fuera de tiempo, tú y yo tenemos que estar redarguyendo, exhortando con toda paciencia con la doctrina apostólica y profética. Amén. Entonces, predicar también es explicar las escrituras. La gente no entiende lo que dicen los 66 libros de la Biblia. Tú y yo fuimos iluminados, tenemos que explicarle a ellos. En Lucas 4:17-21, dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, esto es el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente explicó lo que Isaías 61:1 y 2 decía. El Espíritu de Jehová iba a venir sobre Cristo para predicarle las buenas nuevas a los pobres. Si el Espíritu del Señor está sobre ti, quiere decir que tú también estás ungido y tú y yo estamos comisionados también a predicar las buenas nuevas a los pobres. Ese es nuestro trabajo, explicar las escrituras. Predicar es enseñar, explicar. Se recordarán ustedes, Jesucristo iba caminando, iban dos discípulos camino a Emaús y él empezó a enseñarle las escrituras. Dice que les enseñó todas las escrituras, a aclararle las escrituras, desde la ley hasta los profetas. Entonces predicar es aclarar las escrituras, dejarles saber dónde está Cristo en todos los libros del Antiguo Testamento, dónde está Cristo en todos los libros del Nuevo Testamento. Esas son las buenas noticias. ¿Sabes por qué el mundo está lleno de malas noticias? ¿Sabe por qué los noticieros puras malas noticias? Los periódicos malas noticias. Te vas a acostar, pones Univisión, pones Telemundo a las 11 de la noche, malas noticias, porque la iglesia no está allá afuera predicando las buenas noticias. En vez de estar viendo televisión, Univisión, CNN, deberíamos de estar viendo lo que Cristo está haciendo en el mundo, la gente que se está siendo salvada, los testimonios de liberación, una buena enseñanza, una buena palabra. Deberíamos de llenar los medios de comunicación con buenas nuevas. ¿Por qué no está pasando eso? Porque los cristianos no están predicando, no estamos predicando las buenas nuevas. Y los pocos que predican tradición, condenación, religión. Por favor, ponga atención. Tenemos que dejarle saber al mundo las buenas nuevas. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas? ¿Sabes que Dios ya no está peleando contigo? ¿Sabes que tu pecado ya no es un estorbo para que tengas una relación con Dios? Tengo buenas noticias acerca de la cruz. La cruz es aquello que te cruzas en el pecho o que pones en la entrada de tu casa. Y le lees 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios te ha dado a ti la palabra de reconciliación. Dios nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. Ya no hay enemistad entre Dios y el mundo, entre Dios y la humanidad. Tienes que alguien tiene que salir a las calles, a las plazas, a declarar que se acabó la guerra, ya no hay guerra. Se recordarán ustedes en la Segunda Guerra Mundial cuando se firmaron los tratados de paz con Japón, cuando derrotaron a Hitler. Eran en todos los periódicos del mundo las buenas noticias. Todo el mundo salió a las calles a disfrutar que ya no hay guerra. El diablo, las tinieblas no quieren
El diablo y las tinieblas no quieren que tú y yo salgamos allá afuera a decir, ya se acabó la guerra, ya no tenemos que estar enemistados con Dios. Jesucristo vino y ganó la guerra y Él nos ha dado el decreto de la victoria. Ya nos reconcilió. Nosotros somos los pregoneros de buenas nuevas, de buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? No tienes que estar enemistado con Dios. Jesús pagó por tus pecados. Él se llevó en la cruz tus pecados. Lo que tú no podías hacer lo hizo. Ven, conoce a tu Redentor. Conoce a tu Señor. Conoce a tu Salvador. Esas son las buenas nuevas. Cuando la gente vea tu vida, cuando vea tu matrimonio, cuando vea a tus hijos, van a decir, wow, esas son buenas nuevas. Amén. Creemos y no predicamos que la pandemia fue una maldición de Dios. No creemos que las catástrofes, no, California se está quemando con todos esos incendios porque allá son idólatras, porque allá está Hollywood. No creemos que eso viene de Dios. Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. No creemos que la pandemia la trajo Dios, que los terremotos, que las desgracias son un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia y no de la maldición. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, mucho más estando reconciliados. Hey, pasado, reconciliados, está en el pasado. Ya nos reconcilió el Padre a través de la muerte de su Hijo, a través de la resurrección de su Hijo. Cristo ha limpiado a adultos, a niños, a todo ser humano que lo recibe sobre la faz de la tierra. Esa es buena noticia, pero falta alguien que salga en un caballo blanco a anunciar que se acabó la guerra, anunciar que es tiempo de disfrutar la vida, de gozar la vida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es paz, gozo y justicia en el Espíritu. Lo único que va a traer cambio al mundo es el reino de Dios. Amén. Entonces, la gente allá afuera es la tierra. La palabra de Dios es la semilla, pero la semilla tiene que ser sembrada. Tenemos que caminar allá como iglesia. Mira, hay mucha semilla, hay mucha tierra, hay mucha semilla. Los 66 libros es semilla, la palabra de Dios es semilla, el evangelio es semilla, lo que Dios hizo, las cartas de Pablo, todo es semilla, 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 la palabra de Dios es semilla. Sobra tierra. Cada ser humano que no conoce a Cristo es tierra y es tierra fértil. Mucha semilla, mucha tierra, mucha semilla, mucha tierra. ¿Qué falta? Falta el obrero que siembre, falta el obrero que riegue, falta el obrero que vaya a cosechar el fruto de la semilla. Lo que falta aquí son obreros. Dios ya lo hizo todo. Falta que tú y yo nos vistamos de obreros y vayamos allá afuera a sembrar. Mateo 9:35 al 38 en la NTV. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Sorprendentemente, el Señor del universo tiene un problema en reclutar para la gran comisión. Hay mucho trabajo, dice, mucha semilla, mucha tierra, pocos sembradores. No es extraño que Jesús dedicó 3 años y medio de su vida ¿a qué? A formar sembradores, a formar discípulos. Agarró a 12 hombres y los hizo sembradores, labradores.
Jesús tenía mucha gente que lo seguía. Él nunca fue impresionado con las muchedumbres. Claro, él se regocijaba de ver las masas siendo salvadas, viéndolo a él como un pastor, viendo cómo el sufrimiento se iba de sus corazones. Pero la necesidad más profunda era de que esas masas se convirtieran en discípulos y después se convirtieran en trabajadores, en labradores. Por eso él dice: pidan por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Oren por obreros. Me interesa mucho y me sorprende mucho a la misma vez que Jesús, siendo Dios, dice: oren por obreros. ¿Podría Él desatar una palabra y todos creer? Yes. ¿Podría Él mandar una legión de ángeles a hacer milagros para que todos crean? Sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Él quiere trabajar con nosotros. De alguna manera Jesús ha elegido moverse en respuesta a nuestras oraciones. De alguna manera Él trabaja juntamente con lo que le pedimos. Entonces tenemos que orar para que nos convierta a nosotros en obreros. Y nosotros tenemos que llegar a ser obreros porque ya somos discípulos. Él tenía 12 nada más. Y dijo: oh my gosh, tenemos que rogar al Padre para que estos 12 se multipliquen. Cada discípulo es un obrero que va y trae la semilla y la siembra, la riega. Dios la hace crecer, otros la cosecharán. Nosotros también la podemos cosechar. Entonces dice: oren fervientemente para que vengan más trabajadores. ¿Cómo es posible que no miremos una oveja lastimada y caída y no responder? ¿Se recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Pasó un sacerdote, no hizo nada, se hizo loco. Estaba la oveja patiquebrada, estaba la oveja herida. Pasó un levita y se hizo al lado y no hizo nada tampoco. Pasó un buen samaritano y la atendió. Eso es obrero, es ser un buen samaritano, es ir y ver la necesidad de aquellos que están atacados por el diablo, heridos por el diablo, heridos con enojo, heridos con infidelidad, heridos porque lo traicionaron, porque se decepcionaron de aquí y de allá. Y es donde nosotros vamos con el ungüento, con el bálsamo, con el vino. Amén. Dice: ora al Señor de la cosecha. Recuerda que Dios es el Señor de la cosecha, es su cosecha, no pertenece a ninguna iglesia. Pastores, ay, se me fue una oveja, ay, se me fue un líder. No se ha ido nada. Las ovejas le pertenecen al Señor y todos estamos trabajando para el maestro de la cosecha. Gloria a Dios, porque muchas personas hoy día durante esta pandemia están usando las plataformas virtuales para ir y cosechar, para ir y predicar. Pero por favor entiendan esto con demasiada frecuencia. Nosotros estamos socavando los esfuerzos de otros para reclamar una cosecha mayor. En otras palabras, yo tengo un silo y voy a otro silo a recoger la cosecha para que venga a mi silo. ¿Qué estoy diciendo? Oh, ven a mi iglesia porque hay mejor alabanza. Ven a mi iglesia porque mi pastor es más carismático. Ven a mi iglesia porque tiene mejores luces. Ven a mi iglesia porque aquí está el líder de alabanza famoso de turno. Y lo que estamos haciendo, vamos de silo en silo, moviendo la cosecha de un silo a otro, de un alfolí a otro alfolí, de una bodega a otra bodega. Ese es lamentablemente el evangelismo que hay. En Miami las iglesias crecen porque se mueve un grupo de gente a esta iglesia, a esta iglesia, a esta, y van dándole las vueltas. Eso no es evangelismo, familia. Eso es jugar el juego de esas de mesas, de sillas musicales. Cuando se para la música todos se quedan parados y uno se queda por fuera. Eso no es evangelismo, no es ir a pescar a la pecera de otra persona. Ven a mi granero, aquí hay mejor alabanza. Ven a mi granero, mi pastor es más carismático. No, la mies es mucha y los obreros son pocos. Con esta palabra el Señor Jesucristo desafía la conciencia de aquellos que han sido iluminados, de aquellos que han gustado de la benignidad del Señor Jesucristo.
Él tenía una misión completa. Él tenía una visión que llevar a cabo aquí en la tierra, de predicar el evangelio, de salvar. Entonces Él ahora vino a vivir adentro de ti y de mí para que nosotros continuemos la obra de salvación. Nosotros somos los que vamos a salvar al mundo a través de la predicación de la locura del evangelio. Amén. Entonces, para que esto suceda, tú y yo deberíamos de salir de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Te das cuenta? Jesucristo recorría todas las aldeas. Esto implicaba caminar largas distancias, incomodidad, cansancio, inclemencias del clima, aldeas ricas, aldeas pobres, llenas de romanos, llenas de fariseos. Eso es mucho trabajo. Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, entrar a las sinagogas, hablarles del reino, prender el fuego, prender el corazón y la pasión de ellos, traer una sana doctrina. Esto tienes que dejar tu comodidad por un lado. Lamentablemente muchas veces Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido y estamos tan cómodos en nuestra casa, estamos tan chéveres en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que ya no tenemos necesidad de ir afuera a predicar el evangelio porque estamos cortos de vista. Pero hoy dice, levanta tu vista que la cosecha está madura. En tu ciudad la cosecha está madura, en tu barrio, en tu trabajo, en la oficina, donde quiera que vas, estamos listos para la siega. Amén. Yo sé que tú vas a empezar a salir. Yo sé que tú vas a empezar a mandar emails. Yo sé que tú vas a hacer conferencias de Zoom, conferencias de Facebook. Sé que vas a empezar a tener tus propios discípulos que te los vas a ganar del mundo. Ahora que comenzó la iglesia, ahora que comenzó en los Estados Unidos la escuela, te vas a ganar a todos tus compañeros de aula. Ahora que ya no estamos congregando, vas a invitar a personas a que vengan acá a la iglesia, a la congregación. Jesús se incomodó siendo el Salvador, siendo el que estaba sentado en su trono, gobernando, vino a la tierra, se fajó y empezó a trabajar. ¿Por qué tú y yo no podemos hacer lo mismo? Hello. Mateo 8:20 nos deja ver que si queremos agradar a Dios, tenemos que dejar la zona de confort. Jesús le dijo, las zorras tienen su guarido y las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con eso, el Señor Jesucristo está dejando entender que la misión que Él tenía era un camino difícil, que no era descansar, que no era de dormir, lleno de incomodidades, pero lo más importante, cuando Él estaba en la cruz, listo para entregar su alma, Él dijo, la obra ha sido terminada. Señor, vine a hacer lo que tú me mandaste que hacer. Y nosotros también le vamos a decir al Señor, Señor, predicamos a tiempo, afuera de tiempo, redarguimos, enseñamos con toda paciencia. Gloria a Dios, el Señor te va a decir, ven hijo, ven hija, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te daré, entra al gozo de tu Señor. Eso es para ti, para mí, porque vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a hablar de las virtudes, de las riquezas, de la bendición que es estar en la luz. Amén. Gloria a Dios. La gente que está en la oscuridad no le gusta la oscuridad y está en la oscuridad porque nadie le ha enseñado la luz. La gente que está cautiva con el diablo, cautiva con las drogas, cautiva con los vicios, no está feliz. Escúchame bien, el diablo no tiene clientes satisfechos. El diablo no tiene clientes satisfechos. El pecado no le da paz a nadie. Cristo nos da paz, nos da salvación, nos da la vida eterna. Pero para eso tú tienes que sentir compasión por las almas. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. O sea que el Señor Jesucristo vio a toda esa gente, tuvo una gran visión
de todos los que lo seguían. Miraban sus rostros que estaban cansados, que estaban llenos de temor, de tristeza, de desesperanza, no tenían fe. Finalmente vieron la luz, finalmente vieron la solución a sus problemas y el Señor tuvo gran compasión de ellos. Y eso tiene que pasar en nuestro corazón. Quitemos nuestra vista de nuestros problemas domésticos. Gloria a Dios, nuestros hijos tienen que estudiar y están estudiando en casa, pero más allá de eso, tenemos que levantar nuestra vista de los problemas cotidianos, familiares, que todos lo tienen. No podemos poner excusas por las cuales no estamos evangelizando. Ay, pastores, que usted no sabe, hay una pandemia, pero para ir a comprar comida, para ir a otro lugar, al banco, para ir a trabajar, no tenemos problemas para la pandemia, solo para predicar, pero eso se cancela en el nombre de Jesús. Tú empiezas a predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. ¿Por qué no compramos? ¿Por qué no mandamos a hacer máscaras donde diga Jesucristo la salvación? Que prediquen esas máscaras. Vamos a empezar a hacer eso, amén. Gloria a Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé compasión, benignidad, misericordia, lo mismo que sentía Jesús por esas personas. Miraba en sus ojos que estaban perdidas, que no tenían un pastor, que no tenían cobertura, que no tenía quien los protegiera, que los guiara, que los alimentara. En el mundo espiritual, una persona que no ha nacido de nuevo es igualito. Así que, en conclusión, pidamos a Dios obreros para la gran tarea. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que tú eres uno de esos obreros. Yo creo que vas a salir de tu zona de confort. Yo creo que Dios va a poner misericordia de los perdidos. Yo creo que tú no vas a tener excusas. Déjame decirte algo que no hay en el vocabulario de Dios. No hay la palabra casualidad, no hay la palabra excusas. Jesús nunca tomó una excusa. Nosotros hemos traído las excusas para justificarnos por las cosas que deberíamos de hacer y no las hacemos. Si llegamos tarde cuando teníamos que llegar temprano, ponemos una excusa. Cuando no dimos la talla de algo o de alguien, damos una excusa. Cuando no pagamos a tiempo, damos una excusa. Todo queremos resolver con una excusa. Señoras y señores, en el reino de Dios no existe la palabra excusas. ¿Cómo sabe, pastor? Pregúntale a Adán y Eva. Oh, no, la serpiente. Oh, no, la mujer que me diste. A los tres les cayó su maldición. No hay excusa. Jesús tampoco tomó excusas de ninguna persona. Mira cómo funciona, mira por qué las iglesias no están creciendo, mira por qué no hay obreros, por las excusas. Siempre le digo a mi gente, las excusas son como el ombligo, todos tenemos uno, menos Adán. Un ejemplo de 200 miembros de una iglesia, 20 están muy ancianos para trabajar, quedaron 180, 18 muy tímidos para evangelizar, quedaron 162, 12 siempre están viajando a la escuela, quedan 150, 25 no pueden venir a evangelizar por el trabajo, 20 tienen que cuidar a sus hijos, así que solo quedan 105 para hacer la obra. De esos 105, 20 siempre están enfermos para salir a las calles, quedaron 85. 55 no son fieles a la gran comisión, quedan 30 para hacer el trabajo. De los 30, 10 están quemados porque ellos son los únicos que trabajan. Entonces quedan solo 20 personas para evangelizar. El 10% de los santos, de los redimidos, solo el 10% comparte las buenas noticias con otros. ¿Te das cuenta por qué el Señor Jesús dijo, oren para que Dios mande obreros? Para que Dios te convierta a ti en un cristiano obrero. ¿Quién es un obrero? Alguien que tiene compasión, que se le mueve el corazón por el perdido. Aquel cristiano que sale de su comodidad y deja las excusas y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La mesa está tendida, el gran banquete. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del gran banquete?
el rey hizo un gran banquete con la mejor comida y le dijo a sus siervos, vayan, inviten a los nobles, a los príncipes, a los principales, a los que están en eminencia, la mesa está servido. ¿Qué pasó con toda esa gente? Todos estaban ocupados. Me he comprado una yunta de bueyes, el otro me he casado, tengo un terreno, puras excusas. Entonces, ¿qué dijo el rey? Vayan a los pobres, vayan a las veredas, vayan a esas personas que no tienen trabajo ni dinero, tráiganlos. Y por eso es que se nos manda a predicar el evangelio a los pobres, porque los ricos, la gente que tiene prosperidad, la gente que tiene un puesto, siempre está ocupada para el Señor. Pero eso está cambiando. Yo dije, está cambiando. Esta pandemia nos trajo realmente un destello de la luz, que no importa el dinero, ni el entretenimiento, ni las riquezas materiales. Lo que importa es la familia, lo que importa es la paz, lo que importa es lo que Cristo nos da cuando trae la salvación. Amén. Allá afuera la gente está llena de vicio, de apariencias, están vacíos, no tienen esperanza. Tú tienes el producto que ellos necesitan. No te quedes callado. Habla, predica, redarguye. Amén. No se te olvide que muchos de nosotros éramos parte de esa multitud que estaba desesperado, sin fe, enfermo, presos, en el lodo cenagoso, sin esperanza, sin luz. Ahí estábamos. Qué rápido se nos olvidó de dónde Dios nos sacó, Dios santo. Qué rápido se nos olvidó que estábamos en las tinieblas, que Él nos limpió con su sangre preciosa, que Él restauró nuestra dignidad, que Él nos dio paternidad, que Él nos dio su apellido, que Él nos adoptó en su familia real. No podemos olvidarnos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tus hijos son una bendición, no es una excusa. Tu trabajo es una bendición, no es una excusa. Tu negocio te lo dio Dios para que tengas tiempo para predicar. Esas experiencias que tienes en la oración, en la intercesión, no es para que se lo cuentes solamente a los salvos, es para que vayas y prediques. No es para que tengas miedo, ni temor, ni digas, oh, yo soy una persona tímida. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. ¿Cómo avergonzarte de las buenas noticias? De ninguna manera. El apóstol Pablo es un ejemplo, un hombre educado, se graduó en la mejor escuela rabínica de su época. Dios lo agarró y lo transformó. ¿Para qué? Para ser un heraldo de la predicación de Cristo. Él era el campeón del judaísmo y fue alcanzado por el amor de Cristo. En el judaísmo tenía la ley, tenía el dinero, tenía la fama, tenía la admiración de otros, pero no tenía el amor de Dios, no tenía el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento y ese amor te da una gran compasión, que Él dejó su comodidad y le dio la vuelta a todo el mundo y se ganó todo el mundo conocido para Cristo. Concluyo con esto, preciosa familia. ¿Para qué predicar? Si tú no predicas, las personas que se pierden están bajo el señorío del diablo. Solamente cuando predican y reciben el señorío de Cristo, esas personas ya tienen protección, esas personas ya tienen salvación, esas personas son trasladadas de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Hay dos coberturas, las tinieblas y la luz. Los que no están bajo el señorío de Cristo están bajo el señorío de las tinieblas. Lo sepan o no lo sepan, lo entiendan o no lo quieran entender, tengan dinero y tengan cosas materiales, a los ojos del Señor están bajo el señorío de las tinieblas. Y Dios tiene esperanza que tú, como portador de luz, vas a ir a iluminar su mundo, vas a ir a iluminar su casa, vas a ir a iluminar todo su ser. Entonces, ¿cómo llenamos el mundo completo con el evangelio? Empezando a ganar gente nueva. Los nuevos tienen la pasión de Cristo fresca, tienen el amor de Cristo fresco. Se acaban de divorciar del diablo, de las tinieblas. Los nuevos, todo el círculo de amistades son no cristianos. Tú ya tienes 15, 20 años, casi toda la gente que tú te relacionas y tu familia es cristiana, pero los nuevos no. Si vamos a comenzar un tsunami de evangelismo, empecemos a ganar no cristianos. Soltemos
mostrémoslos a ellos y tú vas a ver cómo el mundo completo va a venir al conocimiento de la verdad. Amén, amén, amén. Necesitas refrescar lo que Cristo hizo contigo también para que vayas afuera. Tienes que pedirle al Señor, Señor, recuérdame cuando me sacaste de allá. Recuérdame cómo me sentía cuando no estaba en la luz, en la verdad, en la protección. Necesitamos refrescarnos de lo que Cristo ha hecho para que nosotros vayamos allá afuera y prediquemos y hablemos de Cristo. Comencé diciendo que el egoísmo más grande no son de esas 9 familias, y no solamente en los Estados Unidos, casi en toda Latina, 7, 10, 15 familias son el dueño del 90% de las riquezas, y ellos la aguantan y la retienen, y hay tanta gente muriéndose de hambre, tanta gente muriéndose porque no tiene para comprar una medicina. Pero el mayor egoísmo es no compartir las riquezas de Cristo Jesús. Ese es el mayor egoísmo. Y Jesucristo oró para que tú te conviertas en un labrador, para que tú vayas y coseches la gran cosecha que el Padre ha preparado. Déjame orar por ti. Padre, gracias por la verdad, gracias por la luz del Evangelio, gracias porque has quitado maravillosamente toda excusa y prometemos salir de nuestra zona de comodidad. Danos compasión por el perdido. Recuérdanos de dónde nos sacaste, Señor, para empezar a predicar y hablar de las riquezas de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Señor, redargúyenos cuando no estamos predicando. Pon personas, pon escenarios, danos la oportunidad, abre puertas, Señor, para predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque soy un obrero y predicaré tu evangelio en gracia y en verdad. Gloria a Dios. Wow, déjame decirte que los cielos se alegraron porque tú fuiste reclutado ahora como un predicador, como un evangelista, como un obrero que va a llevar la semilla y la va a regar en el campo y habrá una gran cosecha. Bendigo tu vida, bendigo tus finanzas, bendigo tu entrada y tu salida. Hablo bien, hablo salud, luz y liberación para ti y para los tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo gobierne todo tu ser, que seas guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Te habla el pastor Edgar Ordóñez. En esta ocasión quiero pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube. Quiero pedirte que en este momento tomes un minuto de tu vida para que le hagas clic al botón de suscribir y a la campanita. De esta manera tú vas a ser partícipe de que esta bendición la vean muchas personas. Gracias por tu comprensión y por tu ayuda.